Cuando la policía entró en la casa de las afueras, se encontró con una escena nada humana. En el suelo yacía el cuerpo de un hombre de 21 años, cubierto de sangre. La habitación era un caos. Los muebles estaban volcados y manchados de orina y semen, y las paredes estaban manchadas de manchas marrones. La abuela, con síndrome de Down, había desaparecido, como si se hubiera esfumado, dejando solo rastros de una violencia brutal. La vida de una familia compuesta por una abuela con síndrome de Down, su nieto y su perro parecía aislada y común y corriente a simple vista. Vivían en una casa de una sola planta a las afueras de un pequeño pueblo estadounidense. La casa necesitaba reparaciones, pintura descascarada en las paredes, muebles viejos y una alfombra con manchas que no se habían quitado en mucho tiempo. Los vecinos se habían acostumbrado a la tranquilidad del entorno y a las escasas apariciones en el exterior. Nadie esperaba nada inusual de esta familia. La abuela era una mujer con un síndrome de Down grave. Tenía dificultades para llevar una vida cotidiana, pero con la ayuda de su nieto pudo mantener una rutina relativamente normal. Hablaba arrastrando las palabras, sus movimientos eran lentos y su comportamiento a menudo era infantil. Su nieto, de 21 años, la cuidaba, la ayudaba a vestirse, le preparaba la comida y supervisaba su medicación. Para quienes la rodeaban, parecía un joven cariñoso que no abandonaría a su pariente a su suerte. Sin embargo, tras la fachada de cariño se escondía un aislamiento absoluto. El joven casi no tenía amigos, rara vez salía y pasaba todo el tiempo en casa. Los videojuegos y las charlas en línea dieron paso gradualmente a la interacción constante con su abuela. Sus actividades diarias se limitaban a tareas sencillas: ver la televisión, pasear al perro y alguna que otra compra. Los vecinos notaron haberlos visto juntos, pero no conversaban. El nieto siempre respondía brevemente, intentando evitar atención innecesaria. La propia abuela, debido a su condición, no tomaba la iniciativa de interactuar con los demás. A muchos les parecía natural que la familia fuera retraída y viviera apartada. La dependencia psicológica entre ellos se acentuó con cada año que pasaba. La abuela dependía completamente de su nieto para todo, desde la higiene básica hasta saber qué día de la semana era. Poco a poco, él lo aceptó como la norma. La falta de vida social y amigos convirtió su pequeño hogar en un mundo cerrado, donde las reglas habituales no se aplicaban. Cosas extrañas se hacían cada vez más evidentes dentro de la casa. La abuela exigía atención constante y a veces mostraba arrebatos de agresividad si la dejaban sola. Gritaba, lanzaba objetos y rompía platos. Al principio, su nieto lo aceptó como algo inevitable relacionado con su enfermedad, pero con el tiempo empezó a irritarse. Los conflictos entre ellos se hicieron cada vez más frecuentes. Sin embargo, su relación se mantuvo estrecha. Su nieto intentó suavizar las cosas, adaptándose a sus cambios de humor. Comprendió que no tenía a nadie más. Incluso el perro, el único tercer miembro de la familia, se sentía más atraído por él que por ella. Esto creó una sensación de aislamiento total. Dos personas y un animal, aislados de la sociedad. Las pruebas recopiladas posteriormente durante la investigación revelaron que fue precisamente este aislamiento el que sentó las bases de la futura tragedia. Cuanto más se alejaban del mundo exterior, más dependientes se volvían el uno del otro. Cosas sencillas, como cenar juntos o ver la televisión por la noche, se convirtieron en rituales inquebrantables. El nieto intentó encontrar un equilibrio, pero con el tiempo empezó a someterse no solo a las necesidades físicas de su abuela, sino también a sus caprichos emocionales. Ella podía exigirle que se quedara en la misma habitación, que durmiera a su lado o que pasara más tiempo con ella. Todo esto fue erosionando gradualmente sus límites. Estaba cada vez más cansado e irritable, pero seguía obedeciendo. Los observadores externos, vecinos, conocidos casuales,
no pudieron apreciar los detalles. Para ellos, la familia permaneció tranquila y retraída, pero dentro de la casa, la tensión aumentaba. Y fue en este contexto que comenzaron a gestarse las circunstancias que llevaron al brutal desenlace. Con el tiempo, la relación familiar se volvió cada vez más inestable. El nieto, acostumbrado a la total dependencia de su abuela, se encontraba cada vez más en situaciones en las que su comportamiento se desviaba de sus normas habituales. Exigía atención a cualquier hora del día, despertándolo en mitad de la noche para asegurarse de que estaba allí o para pedirle ayuda básica, un vaso de agua, encender la luz o acomodar la manta. Estos pequeños episodios creaban una constante sensación de presión. Según testimonios recopilados posteriormente, muchos vecinos notaron que las ventanas de la casa rara vez se iluminaban después de la medianoche. Sin embargo, los más observadores afirmaban que, a veces, durante las horas más oscuras de la noche, aún había una luz encendida. Nadie cuestionó entonces por qué la anciana y su nieto tenían que permanecer despiertos, pero era precisamente durante la noche cuando su aislamiento se volvía particularmente intenso. La abuela, con síndrome de Down, no podía expresar sus emociones verbalmente, pero sí sabía cómo expresarlas con acciones. Se aferraba a su nieto, agarrándole las manos, sosteniéndole la mirada y repitiéndole las mismas peticiones. Todo esto dejó de parecerse gradualmente a una relación familiar normal. El joven, aislado del mundo exterior, empezó a percibir esas escenas como la única forma de comunicación. Los videojuegos, que antes ocupaban la mayor parte de su tiempo, quedaron relegados a un segundo plano. Su abuela se irritaba si se sentaba frente a la pantalla y dejaba de prestarle atención. Pronto empezó a ceder, apagaba el ordenador, pasaba tiempo con ella, se adaptaba a su estado de ánimo. A primera vista, esto parecía una señal de preocupación, pero en realidad se convirtió en servilismo. La situación se complicó porque mi nieto prácticamente había dejado de comunicarse con nadie fuera de casa. Su celular solo lo usaba para llamadas ocasionales a la tienda o para pedir comida a domicilio. No le quedaban amigos y su escaso contacto con los vecinos se limitaba a breves saludos. Este vacío de comunicación convirtió a su abuela en su única fuente de conexión emocional. Ella, a su vez, comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más controlador. Si él salía de la tienda más tiempo del habitual, su comportamiento se volvía impredecible. Podía recibirlo en la puerta gritando o intentar golpearlo con el objeto más cercano. A veces, estos arrebatos terminaban con cosas esparcidas por la casa y las paredes manchadas de comida o líquidos. El perro que compartían con ellos reaccionaba con ansiedad a estos conflictos. Ladraba, corría por las habitaciones y se escondía debajo de los muebles. Los investigadores identificaron posteriormente esto como una de las señales indirectas de la tensión constante en la familia. A medida que los límites familiares se difuminaban, surgieron nuevos comportamientos extraños en la casa. Su abuela insistía en que comiera del mismo plato, que durmieran en la misma habitación y que estuviera cerca durante las tareas más sencillas. El nieto intentó resistirse, pero cada vez se veía arrastrado de nuevo a su sistema de exigencias. Poco a poco, dejó de ver nada malo en ello. Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Se prolongó durante meses y años, y eso es precisamente lo que hizo la situación especialmente peligrosa. Todo parecía una adaptación gradual, en la que ningún paso parecía fatal, pero sus efectos acumulativos tuvieron consecuencias devastadoras. La evidencia demuestra que, para entonces, ya percibía su vida en común como algo especial e inaccesible para los demás. Cualquier crítica externa, incluso imaginaria, podía irritarlo. Se volvió cada vez más retraído, y cualquier interferencia externa se percibía como una amenaza para su pequeño mundo. Para mi abuela, con síndrome de Down, este aislamiento
significó una dependencia aún mayor, pero al mismo tiempo comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más dominante. Exigía con dureza, insistía y no aceptaba un no por respuesta. Su condición la hacía impredecible, y fue esta imprevisibilidad, combinada con el aislamiento total, lo que aumentó la tensión en el hogar. La casa en la que vivían se convirtió en un espacio cerrado, donde las normas sociales habituales dejaron de aplicarse. Ya no era solo una familia de 2 y un perro, sino un espacio donde los límites se difuminaban, y la presión y la dependencia no hacían más que aumentar. Y fue en estas condiciones que se gestaba la crisis, que pronto conduciría a un trágico final. Cuanto más se prolongaba su convivencia en aislamiento, más sentían que la casa se convertía en un sistema cerrado, donde todo se regía por reglas especiales. Estas reglas no estaban escritas ni se decían en voz alta, pero existían, y su abuela, con síndrome de Down, las fue estableciendo poco a poco. Su nieto se había acostumbrado a que cualquier detalle podía desencadenar un ataque de ira. Una cena mal servida, un pedido olvidado, unos minutos de retraso. Cualquier cosa se convertía en motivo de gritos y agresiones. El ruido de platos cayendo, muebles rotos y portazos se hizo cada vez más habitual en la casa. El ambiente parecía una constante anticipación del conflicto. Se estaba volviendo insoportable para él, pero no podía escapar del círculo vicioso. Por un lado, se sentía responsable de ella. Su condición la volvía completamente dependiente. Por otro lado, era precisamente esta dependencia la que le daba el poder de dictar sus condiciones. Poco a poco, sentía como si los roles se hubieran invertido. Ya no era él quien cuidaba de su abuela, sino ella quien controlaba su vida diaria. Los vecinos, en sus escasas conversaciones, notaron que el joven parecía cansado e irritable. Respondía con monosílabos y se marchaba rápidamente, intentando pasar desapercibido. Un vecino testificó posteriormente que lo vio con claros signos de falta de sueño, ojeras y un comportamiento descuidado. Nadie relacionó esto con lo que ocurría en la casa en ese momento, pero para los investigadores, estas observaciones se convirtieron en una pista importante. Las noches eran especialmente preocupantes. La abuela se despertaba de repente y le exigía que se quedara con ella. Golpeaba la puerta hasta que la abría o gritaba a gritos hasta que acudía. Estas escenas se repetían con regularidad. Poco a poco, dejó de cerrar la puerta con llave para evitar estas peleas nocturnas. Su espacio personal desapareció por completo. El perro que compartían era el único observador de estos sucesos. Respondía a los arrebatos con fuertes ladridos, a veces intentando intervenir, pero con mayor frecuencia escondiéndose. Fue el comportamiento del perro lo que posteriormente ayudó a los investigadores a reconstruir la tensión en la casa. Los vecinos testificaron que los ladridos se hicieron cada vez más frecuentes por la noche, llegando a ser casi diarios. Para entonces, el lado agresivo de mi abuela se hacía cada vez más evidente. El síndrome de Down suele asociarse con la dulzura y la inofensividad, pero en su caso, su dependencia de su nieto y su vida aislada le causaban constantes cambios de humor. En momentos de calma, podía ser cariñosa y amable, pero si él hacía algo mal, su comportamiento cambiaba drásticamente. Lo golpeaba, le lanzaba algún objeto o simplemente gritaba sin parar. Para el nieto, estos altibajos se convirtieron en la norma. La agresión dejó de sorprenderle y empezó a aceptarla como parte de sus vidas. A veces, él mismo provocaba conflictos, solo para que volviera una relativa calma. Era un ciclo peculiar: arrebatos, escándalos, reconciliaciones pasajeras. El hogar se parecía cada vez más a un sistema cerrado, donde la tensión y la agresión se convirtieron en la rutina diaria. Mientras tanto, la abuela demostraba cada vez más un deseo de control absoluto. Le prohibía salir de su habitación, le exigía que permaneciera cerca durante el día
y lo obligaba a repetir acciones que ella consideraba correctas. Para ella, cualquier desviación se convertía en una amenaza. Su nieto se vio cada vez más involucrado en esto y poco a poco perdió la capacidad de resistencia. Cuando los investigadores analizaron posteriormente la situación, observaron que la casa carecía de las señales habituales de contacto con el mundo exterior. No había cartas, ni fotos de amigos, ni rastros de visitas. Incluso la comida del refrigerador se había comprado con el acuerdo de que solo ellos dos la consumirían. Todo esto indicaba un aislamiento total. Fue durante este periodo que comenzaron los episodios que la investigación caracterizó como peligrosas violaciones de los límites personales. La abuela exigía la presencia y atención constantes de su nieto. Ya no podía descansar, hacer sus cosas, ni siquiera estar solo. Su obsesión e imprevisibilidad convertían cada día en una pesadilla. Para el joven, esto no solo era psicológicamente, sino también físicamente agotador. Las noches de insomnio, la tensión constante y la sensación de presión perjudicaron su salud. Cada vez parecía más apático, perezoso y cansado. Sin embargo, a pesar de ello, continuó cumpliendo con las exigencias de su abuela. Esta escalada de presión y dependencia hizo que la tragedia fuera prácticamente inevitable. El hogar, donde antes existían, al menos formalmente, los roles de tutor y familiar dependiente, se convirtió ahora en un espacio donde el poder se desplazaba. La abuela dominaba cada vez más, mientras que el nieto se hundía cada vez más en la subordinación, ajeno al camino que conducía al desastre. A mediados de año, la situación en casa había llegado a un punto crítico. Los conflictos se volvieron más frecuentes y violentos. El nieto ya no encontraba maneras de reducir la tensión. Cualquier acción irritaba a su abuela. Ella empezó a mostrar agresividad casi a diario. A veces, esto se manifestaba en gritos y golpes contra los muebles, y otras veces en ataques directos contra él. La noche que luego sería crucial para la investigación, reinaba el caos en la casa. Los vecinos recordaban haber oído fuertes gritos, un perro ladrando y lo que parecían golpes. Un testigo afirmó haber oído cómo golpeaban las paredes con un objeto pesado, pero nadie llamó a la policía. Para todos, parecía una simple discusión más en la familia cerrada. En el interior se estaba produciendo algo más que un simple brote. Según los peritos forenses, el conflicto comenzó en la cocina. Allí se encontraron indicios de forcejeo, sillas volcadas, platos rotos y manchas de sangre en el suelo. La acción se trasladó entonces a la sala, donde la situación degeneró en tragedia. La investigación determinó que la abuela, en un ataque de ira, atacó a su nieto con un objeto que tenía a mano. Los peritos no revelan el mecanismo exacto del ataque, pero se sabe que las lesiones fueron mortales. Todo ocurrió rápidamente. El joven no pudo resistirse. No había señales de forcejeo prolongado en la casa, pero sí claros indicios de agresión repentina. Según los vecinos, el perro ladró hasta que cesó el ruido. Después, reinó un silencio especialmente inquietante. Por la mañana, uno de los vecinos notó que la puerta de la casa estaba entreabierta, pero no le dio importancia. Solo por la noche, cuando nadie había salido y el perro aullaba con fuerza, decidieron llamar a la policía. Cuando llegaron los agentes, encontraron el cuerpo de su nieto en la sala. La habitación olía a sangre. Había señales de un ataque en las paredes y los muebles. Sin embargo, la abuela no estaba por ningún lado. Era como si hubiera desaparecido. No se encontró rastro de su presencia, salvo el desorden y sus pertenencias desperdigadas. A partir de ese momento, comienza una nueva etapa en la historia, la investigación del asesinato y la búsqueda de la mujer que, hasta entonces, parecía dependiente e indefensa. Tras el descubrimiento del cuerpo del nieto de 21 años, los investigadores comenzaron a examinar la casa. Los peritos forenses documentaron el caos, muebles volcados en la cocina, sangre y platos rotos en el suelo.
y el cuerpo de la víctima en la sala, junto con evidencia de una violenta pelea. Pero lo más impactante fue la completa ausencia de la anciana. La abuela, con síndrome de Down, había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. La policía acordonó la zona. Sus primeros esfuerzos se centraron en determinar si la mujer había salido sola de la casa. Las huellas de pies descalzos cerca de la puerta principal lo sugerían. Sin embargo, el rastro desapareció más allá de la calle. Los perros policía detectaron el rastro varias veces, pero terminó a 2 cuadras de la casa. Esto dio lugar a especulaciones de que alguien en un coche podría haberla recogido. Los vecinos declararon haber oído gritos y golpes esa noche, pero nadie se atrevió a intervenir. Para los investigadores, esto confirmó aún más la situación. La tragedia se había desatado rápidamente y culminó en asesinato. La pregunta era diferente. ¿Dónde podría haber desaparecido una mujer con una enfermedad grave, incapaz de actuar por sí sola durante largos periodos? La policía comenzó a peinar los alrededores. Revisaron edificios abandonados, parques e incluso túneles de alcantarillado. Nada. Empezaron a circular rumores en la ciudad. Algunos afirmaban que la abuela se había ahogado en el río, otros que alguien se la había llevado y la estaba escondiendo. Sin embargo, no hubo confirmación oficial. La investigación prestó especial atención al estado de la casa. Entre las pertenencias de la mujer faltaban varias prendas de vestir y un pequeño bolso. Esto podría indicar una salida espontánea. Sin embargo, no se encontraron notas ni planos en la casa. Las fotos de la casa se filtraron posteriormente a la prensa y fueron impactantes. Paredes manchadas de humo, manchas de sangre, muebles volcados. La atmósfera en la habitación indicaba claramente un repentino estallido de violencia. Los investigadores solo tenían una pregunta: si la mujer con síndrome de Down había huido voluntariamente o si su desaparición se debió a la ayuda de alguien. La búsqueda duró semanas. Se enviaron avisos a todos los centros médicos y albergues. Se revisaron estaciones de tren, hospitales y estaciones de ambulancias, pero nunca se encontraron pistas confirmadas. Con el tiempo, el caso adquirió una relevancia especial. Para los residentes locales, se convirtió en un símbolo de miedo. Una mujer considerada inocente y dependiente resultó ser una asesina, y sin embargo, su paradero seguía siendo desconocido. Documentos oficiales registran que la muerte del nieto fue declarada violenta y que la abuela fue incluida en la lista de personas buscadas. Sin embargo, la investigación aún no ha resuelto la pregunta principal: ¿dónde se encuentra y qué sucedió después del asesinato?